El caballero de su corazón y la dama del amor perdido. Una historia de amor más fuerte que la ambición. Anya Lysander. Copyright 2025. Epígrafe. Esta es la promesa del caballero. No solo protegeros con mi espada, sino con mi alma. No solo elegir el deber, sino hacer de vos mi deber más sagrado. Que el mundo tiemble si quiere. Yo ya escogí, y no fue la gloria. Fuiste vos. Resumen. Escocia, 1311. Las tierras están heridas por la guerra, y los juramentos se forjan al filo de la espada. Arik Blackthorn, caballero de mirada acerada y corazón cercado por la oscuridad, ha jurado devolverle a su clan lo que el enemigo inglés les arrebató: su honor, su castillo, su nombre. Hijo de un señor asesinado, ahora vive para luchar, para vencer, para no sentir, y si para lograrlo debe usar el miedo, el poder, o incluso el amor de la única mujer que alguna vez creyó en él, no dudará. Seren Brindey ha conocido a Arik desde que eran niños. Ha visto detrás de su armadura. Ha tocado, aunque solo por un instante, el alma que el mundo llama el oscuro. Y ha amado ese alma, incluso cuando todos le advertían que lo perdería. Pero ahora que Arik ha regresado, convertido en leyenda y amenaza, ella descubre una verdad más cruel que la guerra. Que hay heridas que ni el amor puede sanar, y ambiciones que ni los votos nupciales logran contener. Cuando su corazón se quiebre y la fe le falle, ¿será capaz Seren de olvidar? ¿O luchará por el único hombre que aún podría elegir el amor sobre la gloria? Prólogo. Año del Señor 1311. La esperanza parecía haber abandonado a Escocia. Durante 5 años, Robert de Dunrith luchó con tenacidad por el trono que le correspondía, pero su derrota, que lo arrojó a la clandestinidad como un proscrito, hizo que muchos lo creyeran perdido. Las coronas pueden caer con facilidad. Lo difícil es alzarlas de nuevo con dignidad. Y sin embargo, Robert de Dunrith volvió, y con él, la esperanza. Primero fueron las victorias en el Valle de Fael y la cumbre de Sirwood. Luego, los señores escoceses que se le oponían en una guerra fratricida cayeron ante su empuje. Una a una, las piezas del tablero comenzaban a girar a su favor. Tras un breve respiro, Robert de Dunrith reforzó su dominio en las tierras al norte del río Tay. Pero la guerra no conoce treguas duraderas. Ahora la mirada del rey se volvía hacia el sur, hacia las marchas inestables y los castillos aún en manos inglesas, hacia un enemigo que no olvidaba: el rey Eduardo II. Pero Eduardo no era su padre. No era el temido martillo de los escoceses. Cuando cruzó la frontera con su ejército en el verano de 1310, Robert de Dunrith lo enfrentó no con fuerza bruta, sino con astucia. Emboscadas, incursiones, golpes fugaces en la niebla. El invierno obligó al rey inglés a retirarse, herido en el orgullo más que en el cuerpo, y a jurar que regresaría con la primavera. Pero Robert de Dunrith no esperó. No podía permitirse el lujo del descanso. Sabía que no tenía los recursos para sitiar castillos como los ingleses. No tenía torres móviles, ni catapultas, ni arietes. Lo que tenía eran hombres. Hombres como Arik Blackthorn. Blackthorn no era solo una espada. Era furia, astucia y lealtad encarnadas. Dame una sombra, y te daré una fortaleza caída, solía decir, con esa media sonrisa que ponía nerviosos incluso a sus aliados. Y así, mientras los ingleses curaban sus heridas tras las murallas, Robert de Dunrith liberaba castillo tras castillo con el filo y el fuego. No con ejércitos, sino con hombres dispuestos a convertirse en leyenda. Paso de Ravenscar. Principios de verano de 1311. La sangre aún humedecía el barro bajo sus botas cuando el rey se acercó y, con voz firme, dijo: «Levantaos, Ser Arik, el hedor de la batalla.
que otras veces le revolvía el estómago. Le pareció dulce como la gloria. Arik Blackthorn, desposeído señor de Blackthorn, se alzó entre cadáveres y sombras con la espada del rey aún sobre su hombro. A sus espaldas, las montañas del monte Dreichen velaban la escena como testigos de piedra. Ese día, no solo se había ganado una victoria, había recuperado parte de sí mismo. Ser nombrado caballero sobre un campo de guerra, no en una sala de mármol, tenía un sabor distinto, un sabor a hierro, a esfuerzo y a justicia tardía. Pero no estaba solo en su triunfo. Robert de Dunrith, el rey al que había jurado lealtad cuando era apenas un muchacho de 19 años, le dio una palmada en la espalda con orgullo. «Me siento honrado», dijo Arik, sin intentar disimular la emoción en su voz. «Os lo habéis ganado, muchacho», replicó Robert de Dunrith con una sonrisa amplia. «Campbell dijo que fuisteis decisivo, astuto en la estrategia y despiadado a la hora de la acción. Buena reputación para un caballero, ¿no creéis?». Arik esbozó una sonrisa ladeada, con ese aire de quien ya está pensando en la siguiente conquista. «No creo que nos estuvieran esperando. La próxima vez, que miren por encima del hombro, o que suban más alto». Ambos rieron. La guerra, por un momento, les pareció juego. Pero no lo era, y Robert de Dunrith lo sabía. «Os estáis creando un nombre. Aún estáis a tiempo de reconsiderarlo. ¿No queréis uniros a la Guardia de las Highlands?». Era una oferta poderosa. Formar parte de una élite temida por el enemigo y venerada por los suyos, hombres que combatían en las sombras, invisibles y letales. Pero Arik no vaciló. «No, señor, os serviré mejor en el sur». Él no quería anonimato. Quería que el mundo lo viera, que lo temiera, que lo recordara. Robert de Dunrith lo miró con la media sonrisa de quien sabe lo que se oculta en el corazón del otro. «Recordad esto. Es un Dunrith quien se sienta en el trono, no un Blackthorn». Arik no se ofendió con acento agudo. La ambición nunca había sido un secreto. Él no quería coronas, pero sí quería algo igual de grande: devolverle a su linaje lo que les fue arrebatado, restaurar el honor mancillado de su padre, muerto como un perro en una celda inglesa. No buscaba gloria vacía, buscaba justicia. Con miedo, fuerza e intimidación, forjaría su camino. Y así como los antiguos aldeanos temían oír el nombre de los vikingos, las fortalezas inglesas pronto temblarían al escuchar 3 palabras que sellarían su leyenda: «Blackthorn el oscuro viene», y que Dios se apiadara de quienes se cruzaran en su camino. Capítulo 1. Blackthorn. Verano de 1311. Arik regresaba a casa. Seren Brindey aguardaba al borde de la colina, con la mirada fija en el horizonte, donde el rumor decía que él aparecería. Abajo, el pueblo de Blackthorn dormía entre sombras, y más allá, el castillo, su castillo, seguía en manos enemigas. Pero eso no importaba. Lo único que ella sentía era una oleada cálida, viva, palpitante. Arik volvía. El Arik que había llenado sus pensamientos durante meses. El Arik que amaba con cada latido. El Arik que, sin saberlo, ya no volvía solo. Las lágrimas de felicidad le nublaban la vista. Iba a verlo, a tocarlo, a decirle que lo amaba, a decirle. Un crujido la sobresaltó. «Estáis», pero no era él, era Tomkin, fiel, honesto Tomkin, su amigo de la infancia, con la sonrisa ladeada de quien ya sabe que no es el esperado. «Solo soy yo», dijo, con resignación amable. «Por suerte para esos soldados ingleses vuestros, no soy uno de ellos. Esa decepción en vuestra cara es suficiente para partirle el alma a cualquiera». Seren se ruborizó. Tomkin siempre supo leerla con la facilidad de un libro abierto. Él no venía a bromear. Venía a despedirse. Se marchaba.
Había decidido dejar el pueblo y unirse al ejército de Eduardo de Dunriz. «No puedo quedarme aquí», dijo, con una mirada cargada de dolor. Seren entendió. Era por Isolde, la hermana de Arik. Tomkin la había amado en silencio toda su vida. Y ella, sin saberlo o sin querer saberlo, lo había quebrado. Ya no había espacio para él en ese lugar. «Ella nunca ha entendido cómo os sentís», dijo Seren, con dulzura. «Ahora lo hace». Fue su única y amarga respuesta. Pero la conversación cambió de rumbo y se volvió punzante cuando Tomkin mencionó a Arik. Con dureza, le advirtió: «El amor no es lo que mueve a los Blackthorn. Son el poder, el orgullo, la ambición. No os engañéis, Seren. Blackthorn no se casará por amor. Se casará para construir su dinastía. Arik me ama». La respuesta le salió con voz suave, menos firme de lo que deseaba. Tomkin la miró, y su expresión cambió. Sus ojos bajaron hacia su vientre, hacia la mano que ella, sin pensar, había posado allí. «Dios, Seren, ¿qué habéis hecho?». La verdad ya no podía ocultarse. No lo negó. «Decidme que no estáis embarazada». Seren bajó la vista. No podía decirlo, y eso fue suficiente. La ira de Tomkin estalló como un trueno. «El maldito bastardo. Lo mataré». Ella lo detuvo. «No, Tomkin, no quiero vuestra furia. Nadie me obligó. Fue mi elección». Pero sus palabras no lograron aplacarlo. «Se aprovechó de vuestro amor. Siempre lo ha hecho. Lo vi aquel día, cuando os besaba. Debí detenerlo entonces. No me ha deshonrado». «¿No? ¿De verdad creéis eso? Con bebé o sin él, no se casará con vos, Seren. No os hará su esposa. El mundo no lo permitirá. Vos sois la hija de un mariscal. Él es un Blackthorn». Seren sintió que algo dentro de ella se rompía. Aún así, luchaba por creer. «Arik no es así», susurró. «Vos no lo conocéis como yo». «Sí que lo conozco», respondió él, y esta vez su voz fue tan fría como una sentencia. «Lo conozco mejor de lo que vos queréis aceptar». Seren quiso negarlo. Quiso creer que el hombre que amaba, que la había tocado con ternura, que había susurrado promesas en su oído, no era el mismo que hacía temblar fortalezas con su nombre. Blackthorn el oscuro, el terror de los ingleses, el que incendiaba castillos, decapitaba prisioneros y convertía la guerra en leyenda. El Arik que amaba, ¿era el mismo que tanto temía? «Basta», se dijo. «Arik me ama». Pero el pánico le oprimía el pecho, y las lágrimas, traidoras, le ardían en los ojos. Y aunque su voz aún intentaba defenderlo, su corazón comenzaba a vacilar. Seren nunca había visto a Tomkin tan enfadado. Su ira era como un viento helado que amenazaba con apagar la llama de su fe en Arik. Y aunque quería seguir creyendo, las dudas se colaban como sombras por las grietas del corazón. Las lágrimas le ardían en los ojos mientras lo enfrentaba. «¿Por qué estáis haciendo esto? ¿Por qué queréis arruinármelo? Sabéis que Arik me ama. Hemos estado enamorados durante años. ¿No podéis estar feliz por mí?» Tomkin suspiró, pasándose la mano por el cabello como si buscara arrancarse la impotencia de raíz. «Lo siento, Seren. Solo me preocupo por vos. Tenéis un corazón demasiado grande. Él no os merece». Ella bajó la cabeza y respondió con toda la convicción que le quedaba. «Os equivocáis sobre él. Ojalá sea así, porque si no está a la altura de vuestra fe, me llamaréis. Y si él no da un nombre a su hijo, yo lo haré». La ternura de aquella promesa la dejó sin palabras. «Pero no me queréis». Tomkin sonrió, con una melancolía amable. «Tal vez no como pensáis. Pero sois mi amiga. Y eso es más de lo que tienen muchos matrimonios». Ella sintió un nudo en el pecho. Era un ofrecimiento generoso. Pero no podía aceptarlo. «¿E Isolde?».
El dolor en su rostro fue respuesta suficiente. Podría ser el mayor caballero de la cristiandad y aún así no cambiaría lo que soy. Y ella, nunca me vería como algo más. La resignación en su voz la dejó helada. Y por un instante, se preguntó si ella también se estaba engañando. Pero no, Arik no le haría eso. Lo conocía, le creía, le amaba. Capítulo 2. El caballero y la promesa. El sol declinaba sobre las colinas del sur, derramando su luz dorada sobre la hierba ondulante que susurraba con la brisa del verano. A lo lejos, entre los pliegues suaves del paisaje, se alzaba solitario el viejo roble, cuyas ramas desnudas habían sido testigo de muchos inviernos y muchas promesas. Y junto a él, de pie con el cabello mecido por el viento y la mirada perdida en el horizonte, estaba Seren. Arik la vio antes de que ella lo notara, y el mundo pareció detenerse. Estaba al pie del roble, envuelta en la luz tenue del crepúsculo, y por un instante, el tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. Seren no era simplemente hermosa. Había en ella una verdad antigua, algo que ni el fuego ni la guerra podían tocar. Su cabello, de un tono imposible entre el cobre y el sol, parecía arder suavemente con la brisa, y sus ojos, esos ojos de miel quebrada por sombras, lo miraban con una mezcla de ternura y determinación que desarmaba su coraza mejor templada. No era su rostro lo que lo retenía, sino la quietud feroz con que lo habitaba. Como si incluso en su fragilidad, Seren fuera más fuerte que él. El peso de los meses pasados sin verla, la memoria de cada noche vacía, de cada batalla librada con el nombre de ella en su pecho, lo golpeó con fuerza. Su garganta se cerró y su corazón, endurecido por la guerra, latía como el de un joven. Arik, su voz se elevó entre las hojas, clara como un canto de alondra, y fue todo lo que necesitó para cruzar la distancia que los separaba. Aun cuando las sombras se aferraban a su andar y la guerra le pesaba en los hombros, Arik seguía pareciendo una figura arrancada de leyenda. Había algo indomable en su porte, en la forma en que la luz perfilaba su mandíbula firme y su mirada oscura, como un lobo que nunca termina de decidir si huye o muerde. Pero era en su silencio donde ella encontraba su verdadera belleza, cuando la furia se desvanecía y dejaba al descubierto esa vulnerabilidad muda, apenas un destello, que a nadie más mostraba. En esos instantes, cuando él no sabía que era observado, Seren veía al niño que una vez amó, y al hombre por quien aún temía perderlo todo. La rodeó con sus brazos y la apretó contra su pecho como si pudiera fundirla en su cuerpo. Sus cuerpos se reconocieron con la urgencia de los que se han amado demasiado tiempo en la distancia, su aliento enredado en su cuello, el latido de ambos acompasado. «Vinisteis», susurró ella, alzando el rostro. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su sonrisa era luz. Arik no dijo nada al principio. Solo la besó. Fue un beso que no pedía permiso ni perdón, sino que reclamaba lo que el alma había perdido. Hundido en ese beso, saboreó la verdad de todo lo que había peleado, de todo lo que había dejado atrás para estar allí, aunque fuera por un instante. Cuando se separaron, sus frentes seguían unidas, los ojos cerrados, como si el mundo pudiera deshacerse si se miraban demasiado rápido. «Por supuesto que vine. Sabéis que no puedo estar lejos de vos». Seren rió suavemente, pero la risa tenía un filo de temor. Posó sus manos en su pecho y dijo, con voz baja: «Es peligroso. Si os ven, no lo harán». La interrumpió con ternura, acariciando su mejilla con los nudillos. «No hasta que yo quiera que lo hagan». Ella lo conoció al instante. No solo el amante, sino al caballero, al estratega, al líder de hombres, al Blackthorn negro. Había visto esa sombra en sus ojos antes. La había visto antes de la guerra, cuando aún eran jóvenes y libres.
y ahora estaba allí de nuevo, como una llama encendida bajo la superficie. ¿Estáis planeando algo, Arik?, preguntó, aunque ya lo sabía. Él bajó la mirada al suelo, como si el peso de su respuesta lo forzara a ello. Mientras Calder Vos llene mi hogar de ingleses, yo seguiré vaciándolo. Seren cerró los ojos. El castillo, su castillo, seguía siendo una herida abierta. Sabía que él no descansaría hasta recuperarlo, incluso si para hacerlo, debía reducirlo a cenizas. Él la observó, esperando ver miedo o juicio en su rostro. Pero solo encontró tristeza. Y amor, siempre amor. Ella alzó la mano y la posó sobre su mejilla, con dedos temblorosos. No dejéis que esa oscuridad os consuma, Arik. No cuando ya lo habéis recuperado todo. Él ladeó la cabeza, confuso. ¿Todo? Sus labios se curvaron en una sonrisa que era también una revelación. Sí, todo, porque me tenéis a mí. Y llevó su mano a su vientre, aún plano, pero cargado de significado. Arik la miró, atónito. Luego, sin decir palabra, se arrodilló ante ella. Apoyó su frente contra su vientre, y por un momento, el guerrero dejó de existir. Solo quedaba el hombre, el caballero, el esposo, el futuro padre aún sin saberlo. Y en lo alto de la colina, bajo el roble centenario, el amor volvió a vencer a la guerra. La brisa en lo alto de la colina era suave, perfumada de tierra húmeda y hojas antiguas. El roble centenario susurraba sobre sus cabezas, como si guardara siglos de secretos y también bendijera, en silencio, el instante sagrado que se tejía a sus pies. Arik seguía arrodillado, con la frente apoyada contra el vientre de Seren, inmóvil, como si la noticia lo hubiera anclado al mundo por primera vez en su vida. Ella no hablaba. Solo acariciaba su cabello con dedos que temblaban más de emoción que de nervios. El cielo, a lo lejos, ardía con los últimos fuegos del atardecer. Tonos de oro y escarlata incendiaban el horizonte, tiñendo el mundo de promesa y melancolía. Él alzó la mirada, y en sus ojos no había miedo, ni furia, ni sed de venganza. Había lágrimas, silenciosas, inesperadas, las de un hombre que ha combatido toda su vida y, por fin, encuentra un motivo por el cual bajar la espada. Seren, murmuró, ¿de verdad sois mía? Ella se inclinó y le tomó el rostro entre las manos, sonriendo como si el amor no doliera, como si nunca hubiera habido distancia entre ellos. Siempre lo fui, solo tardaste en darte cuenta. Él se puso de pie lentamente, como si salir de esa postura de reverencia costara más que una batalla. Sus dedos buscaron los de ella, entrelazándolos con firmeza, y sin decir nada más, la llevó consigo hasta el interior de la casa de piedra que usaban como refugio durante las campañas. No era un lugar lujoso, ni siquiera cómodo. Las paredes estaban desnudas, apenas una manta extendida sobre el suelo, un brasero encendido para espantar el frío nocturno. Pero para ellos, era un santuario. Ella se volvió hacia él. Sus cabellos dorados brillaban con los últimos reflejos del día, y sus ojos tenían esa calma que solo da la certeza de haber elegido bien, incluso si el mundo se derrumba afuera. Arik la miró como si estuviera viéndola por primera vez. Cada curva, cada gesto, cada pequeño suspiro, y se acercó despacio, no como quien conquista, sino como quien suplica. Posó su frente contra la de ella, respirándola. No sé si merezco esto, susurró. Seren apoyó las manos en su pecho. No sois perfecto, Arik Blackthorn, pero sois mío, y esta noche, eso basta. El beso llegó entonces, sin prisa, sin urgencia. Fue una promesa, una confesión, un pacto. Sus labios se encontraron en un silencio cargado de deseo y ternura. Él la despojó lentamente de su capa,
de sus ropas, como si cada prenda fuera un velo que los separaba de la verdad. Seren no tembló, no esta vez, porque en sus brazos había calor, seguridad. Lo amaba con esa mezcla de locura y lucidez que solo conoce quien ha sufrido. Se dejó desnudar, se dejó mirar, sin vergüenza, porque sabía que él la veía como nadie más la había visto jamás. Entera, fuerte, suya. Cuando él quedó también desnudo, la tomó en brazos y la llevó sobre la manta extendida. El fuego danzaba a un lado, proyectando sombras sobre la piedra. El aire olía a madera quemada, a piel tibia, a tiempo suspendido. Sus cuerpos se buscaron como ecos que se reconocen. Él la recorrió con las manos, con los labios, con la devoción de un peregrino que alcanza su destino. Y cuando se fundieron, fue con la delicadeza de quien ha esperado toda una vida por ese instante. Ella soltó un suspiro quebrado y lo envolvió con sus piernas, con sus brazos, con su alma. «No me dejéis», murmuró contra su oído. «Nunca», respondió él, entre jadeos. «Nunca más». Se movieron al unísono, como si la guerra no existiera, como si el mañana no fuera una amenaza. Él la besaba entre cada vaivén, le decía su nombre, le hablaba de futuro, de paz, de tierra. Ella lloraba en silencio, sin tristeza, con una felicidad tan profunda que dolía. Cada movimiento era una caricia ardiente, una promesa dicha sin palabras, y ella lo recibió con el alma abierta, latiendo al ritmo de su amor. Y cuando el placer los alcanzó, fue como un incendio contenido que al fin se desbordaba. Arik se aferró a ella como si al soltarla pudiera perderla. Seren se arqueó bajo su cuerpo, susurrando palabras que ni ella entendía, pero que eran todas para él. Después, en la quietud, ella reposó sobre su pecho, escuchando los latidos fuertes de su corazón. Afuera, la noche se tendía sobre el mundo como un manto oscuro. Pero allí dentro, solo existía la paz. Y aunque sabía que vendrían días más duros, y que el amor a veces no basta, esa noche, esa única y perfecta noche, Seren se entregó a él sin reservas, porque no importaba lo que viniera después. En ese instante, bajo ese techo humilde, en los brazos del hombre al que amaba, ella lo tenía todo. Capítulo 3. Lucha en la tormenta. El viento se deslizaba por las colinas como un suspiro antiguo, peinando la hierba alta con dedos invisibles, mientras las nubes pasaban lentas sobre el cielo de un azul herido. El olor a tierra mojada aún flotaba en el aire, como si el mundo recordara la tormenta de la noche anterior. Allí, de pie junto a las ruinas grises de un torreón abandonado, Arik parecía esculpido por la misma piedra. Firme, oscuro, inamovible. Pero por dentro, ardía. El odio que sentía hacia Calder Vos no era una llama nueva. Era un fuego antiguo, lento, que lo devoraba por dentro desde hacía años. Un fuego que había nacido con la traición y crecido con cada vida perdida, con cada humillación sufrida. Un fuego que no pedía justicia, sino sangre. Seren lo observaba desde unos pasos detrás, envuelta en su capa de lana, el corazón latiéndole con inquietud. Lo conocía, demasiado bien. Sabía cuándo su mirada se volvía más densa que la sombra de los árboles, cuando su alma se cerraba como una puerta que no se quería abrir. «¿Qué vais a hacer?», preguntó con cautela, como si sus palabras pudieran apaciguar al lobo. Él giró apenas la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa, fría. «Vaciar la despensa», respondió. Fue una frase simple, casi banal, pero en la voz de Arik sonaba como una sentencia. Seren palideció, porque conocía ese código. Sabía que no hablaba de víveres, sino de muerte, de los cuerpos que dejaría tras de sí. «Jurasteis que no volvería a pasar», susurró. «Vos dijisteis». «Sé lo que dije».
La interrumpió con aspereza, sus ojos clavados en el horizonte, donde el sol comenzaba a caer como una moneda de oro oxidado. Ella no dijo nada, pero la forma en que lo miró, Dios, cómo dolía. No había gritos ni reproches, solo una decepción muda que se sentía como una daga metida sin fuerza, solo con el peso del amor roto. Arik apretó la mandíbula. ¿Por qué esa mirada lo hería más que todas las heridas de guerra? ¿Por qué le dolía más fallarle a ella que a su propio padre muerto? Tal vez porque en sus ojos él aún era algo más que un asesino. Algo más que el temido Blackthorn negro. Suspiró. Su voz bajó, no tanto por suavidad, sino por rendición. Mostraré misericordia. Si me dejan. Ella cerró los ojos un instante, como si necesitara que ese respiro entrara en su cuerpo antes de volver a mirar al hombre que amaba, pero él no lo consideraba suficiente, porque el odio lo consumía, porque la venganza era un segundo corazón latiendo en su pecho. No descansaría hasta que cada soldado inglés temiera su nombre. ¿Por qué os preocupáis tanto por ellos? Escupió, más cruel de lo que pretendía. Ella lo miró, y sus ojos, tan claros como la mañana, se clavaron en los suyos sin temblar. No son ellos los que me importan, Arik, sois vos. Y ese, vos, lo desarmó. Porque no hablaba del caballero, no del líder, no del vengador, hablaba del hombre, de él, pero su alma, aún atrapada en la sospecha, buscó herida donde no la había. La imagen del capitán inglés que visitaba el valle de Rowan Wood surgió en su mente como veneno. Ese tal Sir Galen Walton, dijo con voz tensa. Dicen que os visita más de lo necesario. Seren se sobresaltó. El rubor subió a sus mejillas como la marea. Estuve enferma esa mañana. Solo fue amable. Pero Arik ya no escuchaba. Su sangre rugía. El miedo a perderla lo convertía en algo más oscuro que él mismo. No seáis ingenua, Seren. El inglés os quiere. ¿Qué hombre podría miraros y no quereros? Lo dijo con furia. Sí, pero también con verdad. Porque para él, ella no era solo bella. Era su ancla, su refugio, la única parte de sí que aún no estaba teñida de sangre. Era su corazón. Y sin ella no quedaba nada. Seren se acercó despacio, como quien sabe que la fiera solo retrocede ante el tacto conocido. Levantó una mano y la posó sobre el pecho de Arik, justo donde sentía el tambor inquieto de su corazón. No tenéis motivos para estar celoso, Arik. El único hombre que quiero sois vos. Os amo. No gritó, no imploró. Lo dijo como quien declara el amanecer tras una larga noche. Y eso lo cambió todo. La rabia, el odio, el miedo. Todo se deshizo bajo el calor de esas palabras. Lo miró como si fuera digno de amor, como si pudiera volver a ser solo un hombre, y no una sombra con espada. Entonces la besó, no con dulzura, sino con hambre, con la necesidad de quien ha vivido al filo del abismo y, al fin, encuentra tierra firme. Sus labios buscaron los de ella con furia contenida, con deseo antiguo, con pasión ardiendo como fuego en un campo seco. Seren respondió sin vacilar. No cedía, lo acogía, como quien reconoce su destino. Y en ese instante, cuando la tuvo en sus brazos y el mundo pareció deshacerse alrededor, Arik supo la verdad. No era que la amaba, era que la necesitaba, y sin ella, no sabría cómo seguir siendo él mismo. Capítulo 4. Entre espadas y susurros. El aire olía a tierra húmeda y a resina de pino. Una brisa suave jugaba con las copas de los árboles, y entre el susurro de las hojas, el mundo parecía guardar silencio para no interrumpir lo que estaba a punto de ocurrir. La luz filtrada por el follaje caía a retazos dorados sobre sus cuerpos, y el bosque entero contenía el aliento. Seren lo supo desde el primer roce.
desde el momento en que sus labios se buscaron con esa urgencia contenida. Estaba ocurriendo de nuevo. Ese temblor bajo la piel, ese calor que nacía en el pecho y se deslizaba como fuego lento por cada rincón del cuerpo. Ese vértigo de caer, sin miedo, nunca había podido resistirse a Arik. Y en el fondo, no quería hacerlo. Cuando él la besaba así, todo lo demás se desdibujaba. El pasado, las promesas rotas, los miedos, incluso la guerra. Todo quedaba atrás. Solo existía ese instante suspendido, esa sensación de pertenecer a alguien con cada fibra del alma. Porque Arik no solo la tocaba con el cuerpo. La tocaba con todo lo que era. Se aferró a su cuello, sus dedos entrelazados en su cabello espeso y oscuro, y tembló. No por frío, sino por la intensidad que lo envolvía todo. Él era calor, era piedra viva. Era deseo contenido y ternura feroz, la dureza de su pecho contra el suyo, el peso inconfundible de su deseo, los latidos compartidos en un mismo pulso. Pero era más que eso. En sus gestos había devoción, una delicadeza antigua, como si temiera romperla. Arik ya no era el muchacho que había conocido entre risas de infancia y juegos robados en los jardines del castillo. La guerra lo había cincelado, delgado y resistente, como un espino que sobrevive al invierno. Su rostro, antes suave, ahora era una máscara de hombre hecho a golpes y fuego. Pero sus ojos eran los mismos, oscuros como la noche que se avecinaba, salvajes como los campos que defendía. Y en ellos, ella veía el reflejo de su propio anhelo. Lo deseaba. Con toda la fuerza de quien ha esperado demasiado, no solo por cómo la hacía sentir, sino por lo que él despertaba en su interior. Con Arik se sentía viva, visible, infinita, quería entregarse sin reservas, como quien sabe que no hay más tiempo que el ahora. Como si en ese acto pudiera sellar lo que el destino ya había dictado, que eran el uno para el otro. Arik, por su parte, luchaba consigo mismo. La disciplina que había forjado en el campo de batalla se deshacía con cada suspiro que escapaba de los labios de Seren. Cada roce de su piel era una súplica silenciosa, cada gemido leve, una promesa. Y cuando ella respondió con igual intensidad, con igual hambre, supo que ya no había retorno posible. Hayes no importaba, Brennan Ward tampoco. El mundo entero podía arder. Solo ella. La recostó con cuidado sobre su plate, extendido sobre la hierba, como si depositara un tesoro en un altar. Sobre ellos, el cielo comenzaba a encenderse con los tonos cálidos del crepúsculo. El bosque era su único testigo, y el aroma sutil a flores silvestres se mezclaba con el perfume dulce de su piel. Arik cerró los ojos un instante, apretando los dientes como si contuviera una plegaria. Y la hubo, silenciosa, íntima. Un día te daré más que esto. Una cama cálida, seda para tus manos, un hogar donde nadie nos arrebate nada más. Pero por ahora, solo tenía su cuerpo, su pasión y su amor. Y con eso, la adoró. Como un hombre que sabe que el amor puede ser la única verdad en medio del caos. Como un guerrero que por fin encuentra paz en la entrega. Como un hombre que, a pesar de todas las batallas, aún podía amar con todo lo que tenía. Porque, para Arik, Seren no era parte de su vida. Seren era su vida. El bosque susurraba a su alrededor, como si contuviera la respiración por ellos. Las ramas se mecían con suavidad sobre sus cabezas, dejando caer hilos de luz dorada entre los claros de hojas. Todo olía a tierra húmeda, a musgo, a vida. Allí, en ese rincón escondido que parecía hecho solo para ellos, Seren y Arik encontraron un refugio que ni el tiempo ni la guerra podían reclamar. Pero ese día era distinto. No había risas contenidas ni juegos furtivos. Había algo más profundo,
más urgente, latiendo bajo la piel. Una verdad que palpitaba en cada caricia. Seren se tumbó sobre la manta de tartán extendida en la hierba blanda. Arik la miró como si fuera la última cosa hermosa en un mundo desgarrado. Su mano rozó la curva de su mejilla, su cuello, y descendió con una lentitud reverente que hizo que ella cerrara los ojos. Ojalá pudiera daros más que una simple tela bajo los árboles, murmuró él, con la voz baja y áspera, quebrada por ternura y frustración. Ella lo miró con una sonrisa cálida, de esas que desarman. No me importa. Aquí me siento más cerca de vos. Como si el mundo fuera solo este claro, solo nosotros. Creo que este lugar nos pertenece. Arik apoyó la frente contra la suya, respirando su aliento. Un día os construiré un palacio, Seren, de piedra blanca y torres altas, con una chimenea siempre encendida, y jardines llenos de flores que no mueren en invierno. Lo juro. Seren sintió el temblor dulce en su pecho, el eco de esa promesa retumbando como un tambor antiguo. Lo creyó cada palabra, porque él las dijo con la sinceridad de quien no promete en vano. Lo creyó porque lo amaba. Y entonces, sin hablar más, se entregaron. Fue una danza callada. Una ceremonia entre cuerpos que se conocían y aún se sorprendían. Cada beso era un voto. Cada caricia, un juramento. Las hojas susurraban sobre ellos, y sus respiraciones marcaban el ritmo de un amor que ardía con hambre y dulzura. Sois mía, Seren, mía para siempre. Susurró Arik contra su piel, como un hechizo que pretendía retenerla en su alma. Ella no respondió con palabras. No podía. Solo se aferró a él como quien se aferra a un faro en mitad del oleaje. Pero cuando el temblor cesó y la pasión se volvió calma, la brisa fría de la tarde se coló entre los árboles. El calor comenzó a evaporarse de sus cuerpos, y con él, la ilusión de eternidad. Arik se levantó primero. Se vistió con movimientos rápidos, casi bruscos. Ya no era el hombre que le prometía palacios, sino el caballero endurecido por la guerra, atrapado entre deber y deseo. Tengo que hablar contigo de algo importante, dijo ella, mientras se sentaba, aún envuelta en el tartán. Había una súplica en su voz, tenue pero palpable. Una urgencia que nacía de lo más profundo. Él no se giró del todo. Se estaba atando el cinturón de su espada. Tendrá que esperar. Estoy tarde, replicó, seco, sin mirarla. Arik, por favor, no os tomará más que un momento. Es sobre nuestro matrimonio. Y entonces lo vio, el instante exacto en que el gesto de su rostro se transformó. Primero fue sorpresa, luego, incomprensión, y al final, ese doloroso vacío en sus ojos. ¿Qué matrimonio?, preguntó él, como si la palabra le resultara ajena. La frase cayó como una piedra en el pecho de Seren. Durante un instante que pareció eterno, el mundo pareció vaciarse de sonido. No había canto de pájaros, ni murmullo de hojas. Solo el eco de su corazón quebrándose. Había creído, había amado sin medida, sin cautela, sin condiciones. Había hecho de su entrega un acto sagrado. Pero comprendía, con una claridad insoportable, que para él quizás solo había sido un instante robado. Una tregua en la batalla. Un deseo satisfecho. No un pacto. No una promesa real. No importa, susurró, tragándose la amargura. Idos, Arik. Él quiso decir algo, pero ella apartó la mirada. El temblor de sus labios, el brillo húmedo en sus ojos, le dijeron que ya no había nada que añadir. Seren sintió cómo se derrumbaba por dentro. La promesa del para siempre, la ilusión del palacio, no eran reales. No para él, no como ella lo había soñado. En ese instante, comprendió todo.
Había amado con el corazón abierto, con la esperanza ingenua de una muchacha que creía que su amor bastaría para cambiar el destino. Pero Arik no había venido a prometerle un futuro, solo a tomar lo que ella ofrecía sin reservas. Y ahora, se marcharía, dejándola con el recuerdo ardiente de su cuerpo, y con un secreto que cambiaría todo.